La muerte es algo tan natural como otros momentos de la vida. Por eso hoy, de manera libre, espontánea, informada y expresa, pido a mi familia, mis cuidadores, equipo de salud y demás seres queridos que respeten y cumplan el contenido de la siguiente declaración y que ésta sea interpretada como una clara y fiel expresión de mi voluntad. Llegar el momento en el que yo no pueda tomar parte en las decisiones que conciernen a mi salud y el final de mi vida. Pero quisiera que nos hablaras del papel de Beatriz Cobb de Gómez en la fundación. Beatriz Cobb de Gómez fue una mujer de vanguardia. Yo creo que eso suena como un lugar común, pero es que yo no creo que haya otra manera de describir su paso por este planeta. Una persona absolutamente convencida de que las cosas puedan ser mejores, por una parte, y por otra parte, una persona muy convencida también de que no había temas tabúes. Es decir, tenemos que ser capaces de conversar sobre todas las cosas. Claro, por supuesto, hablar sobre ella es hacer un recorrido en relación con los derechos que tenemos las mujeres y en relación con los derechos que tenemos todas las personas al respecto de las decisiones que tomamos sobre nuestros propios cuerpos. Ella tuvo una experiencia temprana que fue muy traumática. Ella vio morir a una persona que quiso mucho, una persona de su familia a quien ella quiso mucho, y la vio morir en lo que creo que ella describía como una suerte de impotencia. Es decir, es una persona que está sufriendo, los médicos han dicho que ya no hay nada que hacer, que ya no se puede hacer más, y ni siquiera la medicina para el dolor los fármacos que se usan para paliar el dolor están siendo útiles, y yo creo que a ella le debió costar mucho y le debió chocar mucho que le dijeran hay que esperar, ¿sí? Como una suerte de desenlace. Eso se usa mucho en nuestro contexto, la idea de esperemos que Dios se apiade de ella. Depositar en el destino, en una fuerza extraordinaria, lo que puede ocurrir. Claro, yo creo que a ella eso le debió chocar mucho porque ella era una mujer de acción. No era una mujer de sentarse quietica y esperar a ver el desenlace de los acontecimientos, sino más bien una persona muy... yo creo que para describirla, a mí me gusta decir que doña Beatriz no se preocupaba, doña Beatriz se ocupaba. O sea, esto está pasando, hagamos algo al respecto. Pero no era una persona que se dedicara como a contemplar, a ver qué pasa y esperemos con paciencia. No, una persona resuelta, decidida a que las cosas hay que hacerlas. Las cosas no pasan, las cosas se hacen. Al principio, la fundación muy tímidamente se llamó Solidaridad Humanitaria, porque daba un poquito de miedo hablar sobre la muerte, pues es como en una sociedad pacata como la nuestra, que siempre ha sido y no ha dejado de ser. Era difícil mencionar la palabra muerte. Y de repente un día ella resolvió dejar a un lado los eufemismos y dijo, no, solidaridad humanitaria no, Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, porque lo que vamos a hacer es trabajar a favor del derecho que tenemos todas las personas a morir con dignidad. Y eso abrió aquí una conversación que involucró, por supuesto, aún hoy, pero especialmente en ese momento, el concurso de profesionales de la medicina, profesionales del derecho, sacerdotes y mucho de experiencia de personas cuidadoras. Entonces ella logró ser una especie como de eje alrededor del cual empezaron a moverse esas conversaciones en lo público, que es donde era más difícil llevarlas, porque es que estas conversaciones a puerta cerrada íntimamente ocurren, no siempre bien, pero ocurren. Y lo que ella tuvo a bien hacer fue poner la conversación en lo público, es decir, aquí tenemos que hablar, aquí hay un problema grande que tenemos y es que primero no nos gusta hablar sobre la muerte, segundo nadie se prepara para la muerte y tercero las personas no hemos explorado el alcance de nuestros derechos. Estoy hablando de 1976 cuando empezó la conversación, 1979 cuando creó la fundación. Y en ese momento para ella yo creo que fue fundamental, esto tiene que ser una obra social de otra naturaleza. Y
no era el tipo de persona que se dejaba milanar por un eso no se puede. Ella, yo creo que respondería a una interpelación como esa diciendo eso no se puede por ahora. Se va a poder. Se va a poder. Sí. Bueno, antes de pasar a la que yo considero tal vez la pregunta más difícil, porque necesita una gran capacidad de síntesis, que ya te voy a hacer, quiero que hablemos de otra persona, que es Carlos Gaviria Díaz, 20 años después de lo que me has contado. Otro gigante. Yo creo que hay unas personas que tienen como una especie de una especie de manera de estar en el mundo que les obliga como a tener una especie de urgencia vital en relación con cuáles son las cosas que hay que trabajar, cómo hay que trabajarlas, qué es lo que hay que hacer. Y él se empeñó en una tarea que fue una tarea derivada, por supuesto, de la Constitución del 91, sin la cual no podríamos estar teniendo esta conversación tú y yo, por lo menos no así como la estamos teniendo, si no tuviéramos ese marco enorme y maravilloso que fue pasar de ser un Estado confesional a ser un Estado laico, un Estado de derecho en el cual no solo la laicidad, sino también la garantía de los derechos es la clave. Y yo creo que a lo que él se dedicó en el caso específico de los derechos que tenemos a la muerte digna fue a materializar eso que en los principios y en la teoría la Constitución del 91 ordenaba, que era a las personas hay que garantizarles sus derechos. Y yo creo que él en ese esfuerzo encontró que un procedimiento concreto como es el procedimiento de la eutanasia necesitaba una discusión jurídica, yo creo, de mucho mayor alcance a lo que era simplemente la causa judicial. Y la puso en el lugar que yo creo que corresponde. La conversación nuestra dejó de estar en el campo de la moral, que es un campo súper discutible, muy individual, muy llevado de las creencias, los principios, etcétera, que las personas tienen, a ponerla en el lugar que corresponde, creo yo, que es el lugar de la ética. Es decir, ¿qué es lo que aquí se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de una persona, aun cuando esté al final de la vida? No importa, hay que hablar de esto. Y él dio hizo una exposición magistral sobre esos principios en la primera sentencia. Lo que pasa es que el instrumento que nos queda en la mano es la sentencia, pero lo que a mí me parece que es entrañable en la vida de Carlos Gaviria Díaz fue la tarea pedagógica alrededor de la sentencia. Es decir, todo lo que él hizo antes de proferir la sentencia, durante digamos, la elaboración de ese documento y después para contarles a las demás personas de qué se trataban los derechos al final de la vida, yo creo que eso es entrañable. Explicarle a alguien, eso hoy nos parece como una cosa absurda, pero es que la historia funciona así. Explicarle a una persona que los derechos de otra son asuntos solo de ella. Hoy parece una perogrullada, pero en ese momento él se empeñó en la tarea y lo hizo además con una suficiencia argumentativa realmente admirable. Mira, a mí me parece que Carlos Gaviria Díaz es uno de los grandes hombres que ha tenido este país. De acuerdo. No solamente por su condición profesional, sino por su condición humana. Y esta sentencia, la número C-239 del 97, que yo recomiendo a quienes nos están viendo y escuchando que la busquen y la lean, porque es muy interesante y tiene los elementos que tú has mencionado, Lina Paola. Es un documento muy importante. Aquí hay algo que entonces se hablaba de homicidio por piedad. Uh-huh. Eso me parece que es interesante ver cómo ha cambiado esa noción. Ese es el principio, pero al final de la sentencia, en la resolución, en lo que se resuelve, el segundo punto dice: exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna. Han pasado 20 años,
han pasado no más de 20 años, 17 proyectos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no obedecieron? Qué vergüenza. Me da mucha pena que me lo digas, pero es decir, me da mucha pena decir junto contigo que el Congreso de la República, es decir, el rezago legislativo que tenemos al respecto de estos temas es vergonzoso. A mí me da pena, yo en serio me pongo roja y todo, porque es que es muy particular el hecho de que la Corte Constitucional nuestra haga la tarea muy progresista de tener estas conversaciones con un nivel, con una altura, con una, digamos, como con la seriedad que corresponde, porque pues no estamos hablando de una cosa trivial, estamos hablando del final de la existencia de personas de verdad, no de números, no de cifras, sino personas reales que en algún momento de la vida experimentan algo que no querían y que apareció ahí por azar de la genética o de lo que sea. Y el Congreso, al contrario de la Corte, no ha sido capaz de tener una discusión con la suficiente altura en la cual los argumentos sean la clave. Esa discusión en el Congreso es una discusión en la que más que argumentos hay creencias. Y justo eso es lo que el magistrado Gaviria no digamos, yo no creo que él no lo haya visto venir. Lo que creo que es que ahí es donde le hemos fallado, en el sentido de que el Congreso no ha estado a la altura de donde él posicionó esa conversación. El Congreso ha dilatado, se ha ausentado, no ha tomado en serio el derecho que tenemos las personas a tomar decisiones con respecto a nuestros propios cuerpos, y particularmente a mí una de las cosas que más me avergüenza es que no ha sido una vez, sino 17 veces que se ha sometido un proyecto sobre muerte digna a la discusión parlamentaria, y en el último, que fue el proyecto de 2023 que se discutió en la legislatura actual en 2024, no logró pasar al siguiente debate por falta de quórum al momento de votar. Eso no habla del proyecto, eso habla del mal Congreso que siempre tenemos, que no es capaz de sentarse en el pupitre y mantenerse durante una sesión ordenada, disciplinadamente haciendo su trabajo legislativo. A mí me parece vergonzoso, en el caso particular del último proyecto, que la razón por la cual no haya pasado a segundo debate haya sido la ausencia de los parlamentarios al momento de votar. Y me parece también muy interesante que la manera de oponerse a un proyecto como este esté tan enraizada en creencias que son personales, porque el trabajo legislativo es justo lo contrario. De hecho, el representante ponente en la Cámara, que es el representante Juan Carlos Lozada, suele decir a menudo que él defiende en su trabajo legislativo, yo lo he escuchado en podcasts y entrevistas y cosas que él hace, y él dice normalmente, yo hay cosas que defiendo en las cuales yo personalmente no creo, pero es que esto es un derecho que tienen todas las personas. Y como todos los derechos, pues no son obligatorios. Es decir, reglamentar la eutanasia no significa volver la ley de la República para que todo el mundo tenga que pasar por ella. No, reglamentar la eutanasia significa que quien la necesite va a pasar por ella. En Colombia el divorcio es legal hace mucho tiempo, pero si usted lo está pasando bien en su matrimonio, pues no está obligado a divorciarse. En cambio, si lo está pasando mal, tiene ese derecho. Lo mismo pasa en este otro caso, es decir, la eutanasia no es para todo el mundo, seguro, sí, segurísimo, las estadísticas muestran que no, que la incidencia es bajísima. En Colombia, por lo menos, el número de solicitudes comparado con el número de personas mayores de 18 años es ínfimo, es 0,001%. Y así sucede en el resto del mundo donde esto está despenalizado. A mí me parece vergonzoso que no tengamos un Congreso a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Eso me parece súper vergonzoso. Entendiendo lo dramático de tu respuesta y lo que eso nos pone a pensar, pero sin encarnizarnos, te diría que brevemente definiéramos o definas detrás del Congreso, cuáles son, digamos, las fuerzas opositoras
los contradictores, no quiero decir los enemigos, simplemente los antagonistas del derecho a morir dignamente, incluida, si tú crees, la enorme ignorancia que hay al respecto. ¿Cuáles son los antagonistas básicos? Gracias por ayudarme con la respuesta a la pregunta, diciendo lo de los enemigos. Yo no creo que tengamos enemigos. Yo lo que sí creo es que tenemos muchas personas desinformadas y probablemente personas que no han tenido la experiencia que otras sí hemos tenido de cuidar de una persona moribunda. Yo creo que cuesta trabajo imaginarse un escenario de final de vida. Yo creo que es más fácil, entre comillas, alcanzar ciertas comprensiones cuando hemos tenido la experiencia o cuando hemos dedicado tiempo valioso de calidad a reflexionar al respecto. Es que creo que en general, como sociedad, a las sociedades de Occidente nos hace mucha falta destinar tiempo a pensar en las cosas que son fundamentales. O sea, vamos un poco por la vida como con la velocidad impuesta por el espíritu de los tiempos, y eso nos distrae demasiado, nos distrae de las cosas fundamentales. Y yo creo que al respecto de estos temas que estamos aquí conversando, se necesita destinar tiempo para pensar seriamente sobre cuáles son las implicaciones de una u otra decisión. Yo creo que defender la vida digna es, sin lugar a dudas, una empresa demasiado ambiciosa como para ser tomada en las propias manos y no más. El esfuerzo colectivo que hacemos aquí de pensar en la dignidad es un esfuerzo que está repartido en muchas manos, primero, y segundo, es un esfuerzo al que le dedicamos tiempo para la reflexión. A mí en general, muchas personas cuando se enteran de cuál es mi trabajo, suelen decirme, uy no, qué difícil hablar sobre la muerte. Y yo, al respecto de eso, lo que creo es que hablar sobre la muerte es más o menos fácil porque eso son ideas. O sea, uno puede hablar sobre las ideas. Aquí nos podemos quedar toda la tarde conversando sobre lo que yo creo y sobre lo que tú crees, sobre lo que a ti te parece y lo que a mí me parece. Pero hablar sobre derechos es una cosa muy concreta, porque los derechos no son creencias, ni son pareceres, ni son nada de eso. Los derechos son derechos. Ni suposiciones ni supersticiones. Nada de eso, por supuesto que no. Ahora, si la conversación hiciera un giro y no nos sentáramos tú y yo a conversar sobre la muerte, que es una cosa tan etérea, sino que habláramos sobre el verbo morir, es altamente probable que los términos de la conversación cambien mucho. Una cosa es suponer qué hay después de la muerte. A mí ese ejercicio me encanta, porque me parece que la imaginación hay que potenciarla, ¿cierto? O sea, me parece un valor humano increíble poder imaginarse mundos, fantasear, ¿eh? Eso es hablar sobre la muerte, es un poco fantasear. Pero cuando hablamos sobre el morir, es decir, un cuerpo que se enferma, que sufre, que siente dolor, que empieza a depender, que pierde autonomía, que necesita unos cuidados distintos de los que ha recibido a lo largo del tiempo, un cuerpo sobre el cual hay que disponer en tanto cuerpo que se va a morir, ahí la conversación es otra. Y yo lo que creo a veces es que, con el respeto que me merecen, los honorables congresistas han creído erróneamente que esta conversación es una conversación sobre las ideas de la muerte. Y no, los proyectos de ley han sido sobre procedimientos médicos puntuales. O sea, regular la eutanasia es regular un procedimiento médico, que se llama así, eutanasia. Regular el suicidio médicamente asistido es muy concreto. Hablemos sobre cómo puede el sistema ocuparse de un derecho que tienen las personas a elegir cuándo y cómo quieren morir, dado que cumplen 3 requisitos que la Corte ha previsto, porque es que esa es la otra historia. Al lado de esto es que algunos congresistas, tanto como muchas personas en el común, en parte por mala información de los medios de comunicación o por faltar al deber de buscar la información por uno mismo,
Algunas personas creen que es que esto es para todo el mundo. Cualquier persona puede levantar la mano y decir, yo quiero que me hagan una eutanasia y punto. No funciona así. Hay unos requisitos que la Corte ha previsto y hay que cumplirlos. Claro, porque si se hace un procedimiento que da como resultado el final de la existencia de alguien y ese procedimiento se hace por fuera de los requisitos que la Corte ha previsto, pues el cargo es homicidio. Punto. O sea, fíjate cómo para unas cosas el pragmatismo opera. Por ejemplo, para hablar sobre penas y sobre culpas y responsabilidades y delitos, el pragmatismo opera. Pero para hablar sobre procedimientos médicos por un minuto se pone todo entre paréntesis y alguien dice, yo creo que aquí ya nos equivocamos. A mí me gusta la conversación. Yo no creo que la conversación sobre la muerte y el morir sea una conversación difícil. Yo creo que es una conversación profunda. Eso es diferente. Lo defiendo con toda mi alma porque creo que para lo que no estamos listas, la mayoría de las personas, es para las conversaciones profundas. Y eso toca aprenderlo. Estoy de acuerdo con eso. No sé, quisiera que este espacio sirviera para eso, para desarrollar conversaciones profundas. Y una conversación profunda tendría este elemento que viene ahora y que yo había anunciado como la pregunta más difícil. Y es porque te voy a pedir que seas tan amable de esforzarte en tu capacidad de síntesis. Digamos que llega una persona a la puerta del número 508, hace como dicen ahora, toc, 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 y dice, ¿qué hacen aquí y qué pueden hacer por mí? ¿Qué le responderías? Aquí acompañamos la toma de decisiones informada sobre los derechos que las personas tenemos al final de la vida. Y para hacerlo, acompañamos a firmar documentos de voluntad anticipada, que son la herramienta legal que tenemos en Colombia para expresar nuestros deseos sobre cómo transitar el final de la vida. Custodiamos esos documentos y ofrecemos acompañamiento médico, legal, emocional y espiritual para ese momento en el cual todo es absolutamente importante. Eso hacemos aquí. Bueno, has hablado del documento de voluntad anticipada, hiciste un resumen interesante, sí, me hiciste caso. Entonces, este es el documento de voluntad anticipada y aquí hay algo sobre lo que te quiero preguntar. Hay testigo 1 y testigo 2. Sí. Al respecto te voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué testigos? Y si esos testigos son, digamos, los parientes, los allegados más inmediatos, es difícil esa conversación, como tú dices, de la persona que firma el documento con sus allegados inmediatos para lograr este documento de voluntad anticipada. Sí, claro. Sí, la primera barrera de acceso a los derechos es la información, la segunda son las creencias de la familia. Las familias se oponen en general a que las personas tomen decisiones autónomas porque hemos creído durante mucho tiempo que los vínculos están dados por la consanguinidad. O sea, como por decir algo, tú y yo somos hermanos, entonces ya para qué vamos a trabajar en eso, ya nacimos así, nos tocó. Ya está arreglada la cosa, no hay ningún inconveniente. No, y viene ya en el paquete. Y la realidad de la vida, eso lo aprende una medida que van dándola, es que los vínculos se construyen. O sea, tú y yo podemos compartir el mismo material genético, los mismos apellidos, hemos crecido en la misma casa, lo que sea, pero si no establecemos una relación de cercanía, si no hay una complicidad entre nosotros, si no vivimos experiencias comunes, si no conversamos, si no tenemos experiencias similares, compartidas, etcétera, pues no hay vínculo. Somos hermanos, sí, pues eso dice la ley, eso dice la genética y eso dicen los papás. Pero para que tú y yo seamos hermanos se necesita construir un vínculo que está basado fundamentalmente en las conversaciones profundas. Y muchas veces lo que pasa es que una persona dice, yo he estudiado esto y dado que lo he estudiado, estoy de acuerdo con, preferiría para mí tal cosa, etcétera. Y si eso no ha sido conversado en familia, la familia puede reaccionar a eso pensando es que usted se quiere morir, es que usted siempre ha sido la oveja negra de la familia, ¿no?
Y muchas veces la familia es un obstáculo para el ejercicio de los derechos, eso pasa mucho. Yo creo que la manera más gráfica de entender eso es la manera como nos lo han enseñado los feminismos de las identidades de géneros diversas, que eso ha sido maravilloso, porque nos han puesto en la conversación un término que yo creo que es divino, que se llama la familia elegida. Es decir, las personas con las cuales puede que yo no tenga consanguinidad, pero son las personas que están realmente a mi lado y son las personas que entienden cómo pienso, que saben yo qué haría, qué decisión tomaría, qué camino tomaría en una situación crítica u otra. Entonces, esa conversación es una conversación que cuesta trabajo tener, y aquí parte del acompañamiento es precisamente servir de puente para establecer esa conversación cuando hay. Lo que pasa es que el afecto nos dispersa mucho. El afecto hace que las conversaciones tengan como una especie de intensidad que es distinta. O sea, tú y yo estamos aquí conversando sobre cómo morir y no pasa nada, más o menos no pasa nada, porque aun cuando yo te admire, eso no significa que tengamos una historia común de vínculos que puede tener que ver también con patrimonio, que pueden tener que ver con otras cosas que a lo largo del tiempo dificultan la capacidad que tenemos para hablar de cosas que deberían ser simples. Herencias, claro, herencias es clave, súper clave, porque de que tú te mueras puede que dependa algo de mi pecunio. Claro, claro. Y por supuesto eso está involucrado allí. Entonces, ¿cómo mediamos nosotros en esa conversación? Pues haciendo lo que está además reglamentado por el Ministerio de la Salud, y es esto: un documento de voluntad anticipada lo firma una persona mayor de 18 años en Colombia, porque ese es el acuerdo social sobre la mayoría de edad ilegal. Y para firmar ese documento, para formalizar ese documento, hay 3 maneras, dice el ministerio. La primera es, si la persona está en plena conciencia, comprende lo que dice ese documento, y es una persona que no tiene un diagnóstico que haga dudar de su conciencia, lo firman ella y 2 testigos que no tengan relación patrimonial ni de subordinación. O sea, que no sea tu jefe ni tu empleado, sino aquí. Yo a veces digo, aquí es donde vienen a ser importantes las amigas. Es decir, una persona que atestigue que al momento de la firma yo estoy en plena conciencia. Esa persona no adquiere deberes por firmar como testigo. Es decir, si yo me enfermo no tiene que ser mi cuidador principal. No, simplemente atestiguó que al momento de la firma yo estaba consciente. Eso dice el ministerio en el punto 1. En el punto 2 es, si una persona tiene una enfermedad que le ponga en la situación de tener conciencia intermitente, o que haya dudas sobre su capacidad para comprender el contenido del documento, entonces lo firman la persona y su médico tratante. Y lo que, de nuevo, como en el otro caso, lo que el médico atestigua es que al momento de la firma la persona entendía lo que dice ahí. Y lo que dice ahí es qué hacer qué pienso yo que sería lo mejor para mí en caso de necesitar cuidados paliativos, adecuación del esfuerzo terapéutico, un procedimiento de eutanasia o un procedimiento de suicidio médicamente asistido, que es lo que está despenalizado en Colombia hoy. Entonces vamos en 2 maneras, tú y tus testigos, o tú y tu médico tratante. Hay una tercera manera de formalizarlo que es excepcional realmente, y es en casos muy, muy, muy extraordinarios, alguien puede tomar ese documento y elevarlo a escritura pública en una notaría. Lo que dice el ministerio es que autenticar las firmas es innecesario. Ni le quita ni le pone al documento que autentiques las firmas. Pero si no tienes testigos ni tienes médico tratante, lo puedes elevar a escritura pública en una notaría. Por supuesto, eso implica unos costos notariales, es otro proceso. La mayor parte de las personas que hemos firmado documento de voluntad anticipada, que a la fecha en la fundación somos más de 22,000, hoy, o sea, en 46 años ha habido muchísimas más, pero hoy tenemos 22,000 vivas con documentos firmados. Lo que han hecho es firmarlos con sus testigos, personas que pueden atestiguar que estabas bien, no parientes y no en relación de subordinación. Eso es lo que el ministerio dice. Claro, en el documento también hay un apartado para personas tomadoras de decisiones en salud. Esas sí son las que están cerca de ti. No tienen que firmar el documento contigo, pero sí tienen que estar enteradas. No sirve de nada que tú firmes el documento y lo pongas en tu caja fuerte.
pues si nadie sabe, no hicimos nada, porque es un documento que toca poner en consideración de la gente que está cerca. Si llegara a ocurrir una situación en la cual tú no tienes voz para exigir tus derechos, esas personas cercanas a ti que están enteradas de que este es tu parecer, son súper clave para exigir esos derechos. Entonces sí es una tarea, nadie vive a solas, todas las personas intersomos, pero para cosas como esta, con mayor razón necesitamos echar mano de la gente cerca con la que estamos vinculadas. Yo les llamo personas significativas, es decir, pueden no ser parientes, pero son las personas que al momento de una eventualidad vienen. Hay una escritora norteamericana que tiene un libro muy interesante que se llama Pérdidas Necesarias, y ella hace una clasificación de niveles de amistad, niveles de cercanía. Y a mí me gusta mucho, hay muchos, son como 8 niveles, pero el que más me gusta a mí es amigos que vendrían a las 2 de la mañana. Es decir, la gente que en caso de una cosa grave es la gente que va a venir a socorrerte. Esas personas son clave en la vida para existir, pero también para que los derechos que tenemos sean garantizados. Y están ahí incluidas en el documento, no firman el documento, pero sí las relacionamos en el documento para decir, en caso de que a mí me pase algo, estas personas saben quién soy yo, cómo pienso, qué haría yo. Y defenderían mi derecho, muy al estilo de Voltaire, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con eso. Esto es lo que ella querría. El caso del señor Ovidio González, padre de Matador. Las mismas características, perdón. Unas circunstancias generales y la lección que nos dejó el manejo de ese caso que se hizo público. Sí, yo siempre tendré muy presente y muy a la vista como cosa triste, no como cosa feliz, sino como cosa triste el hecho de que para poder ser titular de un derecho, una persona tenga que compartir su sufrimiento. Y la reflexión al respecto de eso que aquí hemos hecho en la fundación ha sido que ojalá nunca nadie, bajo ninguna circunstancia, tenga que montarse a este bus exponiendo la llaga para lograr qué. O sea, ahí tenemos muchos cuestionamientos, pero sobre todo para movilizar el sentido de humanidad. Eso no debería ser así. Los medios de comunicación, en el caso que describes, bueno, como en el caso de doña Marta Sepúlveda, están de alguna manera expoliando, impulsando a dos agentes importantes en el derecho, en el establecimiento, en el cumplimiento del derecho a morir dignamente, que son el sistema de salud y el sistema judicial, que uno podría interpretar como dos, en vez de dos facilitadores, dos tenazas, que de alguna manera hacen muy difícil, no iba a decir aplastan, pero vamos a decir, hacen muy difícil la ejecución del derecho a morir dignamente. Dos preguntas. ¿Está preparado el sistema de salud para asumir esta conversación como tú la llamas? ¿Está preparado el sistema judicial para asumir esta conversación? Te diré que en 2024 la Defensoría del Pueblo publicó un informe defensorial sobre el acceso de las personas ciudadanas colombianas a los derechos a la salud. Ese informe no habla sobre eutanasia, me imagino porque el volumen de casos es pequeñito, pero dice una cosa que es una virtud y al mismo tiempo una tragedia. Y es que el porcentaje de personas que acceden a los derechos en salud por vía de instaurar una acción de tutela es altísimo, es superior al 80%. Entonces eso, como todas las cifras y ¿no? Como ese tipo de cosas que son generalidades, toca tomarlas con guantes de seda. Pero yo creo que ahí, en ese dato, hay una cosa que es súper importante. La primera es que siquiera la Constitución del 91 nos regaló la acción de tutela. O sea, poder exigir derechos a través de una acción de tutela es una cosa maravillosa que pasa en este país desde 1991, que hay que abrazarla y que hay que defenderla. Eso es una cosa.
Pero la otra cosa es que para un derecho fundamental, como el derecho a la salud, toque casi siempre, invariablemente, que echar mano de la acción de tutela, es una tragedia. Es decir, el sistema no está listo. Nunca lo ha estado, y yo me permito decir, con el ánimo y la evaluación que cualquier persona en tu audiencia pueda tener, que hasta que eso no se reforme y se ponga a tono con las necesidades actuales, ese sistema va a seguir siendo un sistema repleto de barreras, muy deshumanizado y muy anacrónico en cierto sentido, ¿no? Porque es como que es un sistema que no ha sido capaz de ponerse al día, de adaptarse a las necesidades de las personas hoy, con la tecnología médica que hay hoy, con la técnica médica y la manera como eso ha progresado. Entonces, el sistema de salud no está listo en general para casi ningún procedimiento médico. No es una cuestión exclusiva de los procedimientos de muerte digna. Yo creo que es una cuestión relacionada con un problema de capacidad estructural del sistema para ocuparse del cuidado de la vida. Es una cosa, pues, es decir, el presidente actual insiste mucho en que el sistema tiene que ser preventivo, y sus opositores dicen que no, que es raro porque eso es como contra natura, ¿no? Sí, Es como, claro. pero ¿cómo no? Si lo que hay que hacer es prevenir. Hay un pocotón de cifras y de informes y de investigaciones que demuestran que es contrafáctico pensar que el sistema está listo para cualquier cosa. Sí, por ejemplo, el hecho de que en Bogotá y en Colombia las mujeres vivamos más años siendo mujeres, que lleguemos a la vejez más mujeres, pero que además lleguemos chuecas, como dice Miguel Uprimni, eso no es ningún chiste, eso toca prestarle atención, porque las mujeres estamos llegando a la vejez con enfermedades crónicas prevenibles. O sea, ¿dónde estuvo el sistema que hoy me dispensa la pastilla para la diabetes o la insulina para la diabetes a lo largo de toda mi vida, cuando esa diabetes se podía prevenir? ¿Dónde estuvo el sistema? O sea, el sistema no debería ser algo que aparece cuando ya no hay nada que hacer, o cuando ya lo que queda por hacer es paliativo, o cuando ya lo que queda por hacer es como esperar pacientemente a que Dios se apiade de mí. ¿Dónde estuvo el sistema? O sea, el sistema no está listo para prestar servicios de salud. El sistema está más o menos listo para prestar servicios de atención a la enfermedad, y el sistema está pésimamente equipado intrínsecamente, quiero decir, en su capacidad para comprender la dimensión de lo que implica la vida digna. O sea, está pésimamente equipado. Es muy fácil que encuentres un médico, una persona que practica la medicina, que no sabe que sus pacientes tienen derechos. Eso es súper fácil. Derechos todos. Y derechos específicamente como pacientes al final de la vida, con mayor intensidad. Es muy fácil que encuentres un médico que te niegue la prestación de un servicio, digamos, como porque considera que eso no es legal, por ejemplo. A los médicos les cuesta actualizarse en relación con las normas. El sistema no está listo como para ser un sistema dinámico. Eso está diseñado como para ser una cosa que se queda quietica ahí. Es raro. Ahora, el sistema judicial tiene menos prejuicios en relación con los derechos, pero tiene menos capacidad para resolver. Entonces la congestión judicial es una cosa espantosa. O sea, si te toca la mala suerte de tener que vértelas con un juzgado de familia para decidir sobre la toma de acción de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, esto que se llama la ley de apoyos, que es un tutor que hay que nombrar para administrar los bienes de una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Si te toca la mala suerte de tener que dar con un juzgado de familia en Bogotá y 8, y están todos congestionados, entonces es como que el sistema de salud no está listo, el sistema judicial tiene demasiadas contrariedades, y a nosotros como sociedad nos está costando mucho trabajo inútil, mucho esfuerzo inútil, resistirnos a que hay que reformar las cosas y actualizarlas. Eso forma parte, pues es decir, eso hacemos todo el tiempo, toda la vida. ¿Por qué con los sistemas nos cuesta tanto trabajo? Yo tengo una idea mala, y es los negocios.
La salud tiene muchos negocios involucrados, la justicia tiene muchos negocios involucrados y es altamente probable que eso que tú y yo vemos como muy caótico, esté serenamente enriqueciendo barcas que tú y yo no vemos. Ay, María, antes de encaminarnos al final de esta conversación que no debería tener final porque son muchas las cosas que debemos tratar, quiero aprovechar una estadística, un comentario que hiciste sobre las mujeres para decir algo que me revelaste, y es que el 67% de quienes se asocian a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente son mujeres. Y que de ese 67%, el 80% han protagonizado la experiencia de cuidar a otra persona, ¿correcto? Correcto. Sí, es muy interesante. A propósito de la conversación anterior sobre los sistemas, es muy interesante que nosotros estemos apenas en el año 25 del siglo XXI preguntándonos cómo hacer para tener un sistema de cuidados. Porque el cuidado tradicionalmente, por razones muy conservadoras y muy anacrónicas, el cuidado ha estado siempre puesto en manos de las mujeres, sin que para ello haya ningún argumento de peso, solamente los usos y las costumbres. Y una idea rara que tenemos sobre que la biología de los hombres y de las mujeres es distinta y por lo tanto las mujeres son más proclives al cuidado, lo cual es discutible porque como todas las cosas en la vida, a cuidar también se aprende. La experiencia nuestra con eso es que cuando el cuidado ha sido depositado en una mujer y esa mujer ve el proceso de morir, o sea, cuida a una persona que ha recibido un diagnóstico, que experimenta las vicisitudes de la enfermedad, que tiene dolor, que sufre, y que al respecto de su situación no hay nada, al parecer esa es la consigna, no hay nada que se pueda hacer sino solo esperar. Muchas de las personas que han tenido esa experiencia de cuidado, que puede llamarse una experiencia de aprendizaje vicario, ¿no? O sea, es como, a mí no me ha pasado estar en una situación como esa, pero he cuidado de alguien que sí, y por lo tanto tengo unas lecciones aprendidas al respecto. Y la mayor parte de las mujeres que firmamos un documento de voluntad anticipada, lo firmamos en plena conciencia de que hay unas cosas que ya vimos cómo pasan y no queremos que nos pasen a nosotras. Mientras los cuidados sigan siendo materia socialmente mal distribuida hacia el lado de las mujeres, pues vamos a seguir teniendo más mujeres que sí conocen de primera mano cómo es la experiencia de ver sufrir a alguien y que toman acción en el sentido de yo no quiero esto para mí, voy a dejar consignado por escrito en un documento de voluntad anticipada cómo creo yo que esto podría ser digno. Eso es bellísimo. Es bellísimo y es alertador. Es alertador porque la pregunta que nos hacemos es ¿dónde están los hombres en esa reflexión? Si no será que de pronto porque este patriarcado que nos ha mortificado tanto la experiencia vital nos está haciendo de alguna manera descartar a los hombres de esas experiencias, por ejemplo. Entonces, como tú eres hombre, entonces tú no bañas a una persona enferma. Como tú eres hombre, entonces tú sal de la habitación mientras hacemos el cambio de catéteres o de pañal o de lo que sea. Y como tú eres hombre, pues trae el dinero. Solo eso. Y estoy de acuerdo antes de pasar al caso de una mujer, que además me parece ejemplar. Por favor, con las mismas características de los otros dos casos que hemos hablado, el de Marta Sepúlveda, doña Marta Sepúlveda, y el de don Ovidio, características y lecciones fundamentales del caso de Tatiana. Tatiana Andia, afiliada nuestra también. Yo creo que es extraordinaria la decisión, las decisiones que ella tomó fueron extraordinarias en muchos sentidos, pero a mí hay uno en particular que me gustaría que conversemos, porque creo que no lo he conversado lo suficiente con nadie más. Yo creo mucho, porque he visto la experiencia y la he tenido yo misma, yo creo mucho como en la escritura como
hecho terapéutico. Escribir sobre lo que sientes, escribir sobre lo que pasa, escribir para ti en un diario, por ejemplo, o escribirles cartas a las personas que consideras que son significativas. Ese tipo de cosas yo creo que tienen una riqueza estupenda. En el caso de Tatiana, ella no solo estaba escribiendo sobre lo que le pasaba, sino que resolvió publicar eso que escribía. Y eso a mí me parece que ahí es donde creo que está lo extraordinario, en el sentido de, vuelvo y digo, usar la escritura como herramienta para procesar una cuestión tan difícil como se avecina el final de mi existencia. Y esto va a incluir mucho dolor, y esto va a incluir demasiadas cosas que en el caso de Tatiana además eran cosas que ella sabía muy detalladamente por su vida profesional, digamos. Ella estudió la economía de la salud y ella sabía muy bien cuál era el costo, por ejemplo, de un procedimiento médico en el caso de una enfermedad oncológica, como fue lo que le pasó a ella. Le diagnosticaron un cáncer súper agresivo en términos de la rapidez con la cual ese cáncer hace metástasis. Y ella de antemano sabía cuáles eran las cosas que iban a pasar, uno, y cuáles eran las cosas que el sistema no le iba a acompañar a sobrellevar por razones financieras, o sea, por razones de financiación del sistema. Y ella resolvió escribir unos textos que fueron publicados en medios de comunicación, y con eso, creo yo, lo que ella hizo fue mucho más que usar la escritura como terapia, sino creo usar esa otra dimensión pedagógica de la escritura. Es decir, yo voy a contar lo que a mí me está pasando. Esto no significa que es lo que a todo el mundo le pasa, pero sí significa que entre las cosas que pasan, esta que me está pasando a mí, que me duele a mí, que convoca a las personas que están cerca a mí, es una cuestión que debería, no por la experiencia vivida en la propia piel, sino por simple humanidad, convocar a más personas. Es decir, tenemos que hablar sobre el sistema, tenemos que hablar sobre la financiación del sistema, tenemos que hablar sobre la manera como el sistema entiende el sufrimiento, y tenemos que ponernos muy en el lugar de considerar el hecho de que las personas a veces nos enfermamos, y cuando eso pasa, las personas, la conversación cambia. La conversación cambia. O sea, no es lo mismo hablar sobre el cáncer, ¿sí?, como una cosa que le pasa a la humanidad y las cifras son estas, la incidencia es tal, los factores de riesgo son aquellos, los factores de protección son estos, y lo que se puede hacer es a decir, yo tengo un cáncer, estoy sintiendo esto, la atención que recibo tiene estas dificultades y estas ventajas, y yo, consciente de que me voy a morir, quiero dejar esto por escrito para todo el mundo, no en mi diario, bajo llave, sino para todo el mundo. Aquí aprendimos mucho de su compromiso con esa actividad, porque eso tú lo sabes, tú escribes y sabes que la escritura es un oficio que requiere sobre todo práctica constante, y ella se comprometió a escribir con todo y los desafíos que implicaba hacerlo en medio de una condición clínica muy compleja. La metástasis de cerebro, ella lo sabía y hablaba sobre eso mucho, era como su línea roja, ¿no? Ella decía, yo creo que puedo con todo, excepto con perder funciones cognitivas, ¿no? Y aún así, sabiendo todo lo anterior, se sentó dedicadamente a escribir sobre eso, a publicar sobre eso, y por supuesto esos textos de ella son divinos, independientemente de que una persona tenga un diagnóstico o no, sea el mismo o no, esté experimentando la misma enfermedad en condiciones diferentes o no. Ahí hay una riqueza invaluable, porque es de nuevo el ejercicio de la escritura, sí, pero público. Y de eso aprendimos muchísimo, además que nos puso a todos a estudiar finanzas de la salud, claro, porque era necesario entender por qué a esta persona en específico le interesaba tanto ese tema, cuáles eran los desafíos que ella había denunciado allí o puesto en conversación allí, y fue muy siempre consistente
su decisión de yo voy a optar por la eutanasia cuando llegue el momento. Que creo que también eso fue bello en su caso, en el sentido de no es que recibí el diagnóstico y estamos, me voy mañana, sino yo sé que hay una latencia aquí, hay un lapso que hay que recorrer. Y la manera que yo elegí para recorrerlo es escribir al respecto de esto. Eso es bello por muchas razones, valiente por otras razones y muy aleccionador en cierto sentido, no en el sentido de dar cátedra, sino en el sentido de reconocer en eso que ella dejó escrito una cuestión que es estrictamente humana, porque la escritura es nuestra. Quiero complementar lo que acabas de decir y ratificarlo con la experiencia personal que yo escribí mi novela El viaje en que se supo casi todo para paliar el duelo de la partida de mi madre y un abandono. Así que sí, es así. Pero bueno, vamos cerrando esta charla y como lo hago, y lo hice en la anterior con Mauricio Reina, en la primera con Mauricio Reina, que la anterior fue contigo, ¿eh? Entonces, te pregunto, hay tantas cosas que yo hubiera querido preguntar o que de pronto no pregunté. ¿Qué tema nos faltó? ¿Qué pregunta me faltó acerca de algo que tú hubieras querido contarme o que sea muy importante contarme? Es que hemos hablado de lo divino y lo humano. Yo creo que tal vez como una especie de círculo que se va cerrando, creo que importa mucho, me importa mucho subrayar siempre el hecho de que Colombia es uno de los 7 países en los cuales esta conversación ha llegado más lejos. No es que en los otros no la haya, es que en nuestro caso, la nuestra es una jurisprudencia muy robusta al respecto de los derechos que tenemos las personas al final de la vida, y yo creo que eso en democracia hay que abrazarlo. Yo creo que lo que hemos logrado en términos de la conversación jurídica debería ser amablemente similar a lo que logremos en la conversación pública sobre la muerte y el morir. Yo no creo en esas declaraciones así como tan bruscas que dicen es que la sociedad no está lista para no sé qué. No estamos listas para tener una presidenta en Colombia. No estamos listos todavía para hablar sobre la muerte a la hora del almuerzo. Pues no tiene que ser a la hora del almuerzo. Puede ser en el crepúsculo o al amanecer. Eso no importa. Lo que importa es el hecho fundamental de darnos cuenta de que aquí hay unas posibilidades que puede que en otros países no. O sea, los franceses, que siempre han sido nuestro referente, ¿cierto? Claro. Como libertad, fraternidad, igualdad, y no tienen un sistema protector, legalmente protector de los derechos al final de la vida. Y eso yo no lo digo como porque fuera una competencia, entonces nosotros somos mucho más civilizados que los franceses. No, para nada. Lo digo es en el sentido de aquí hemos tenido una historia con respecto a los derechos al final de la vida, con respecto a la muerte digna, que es una historia que vale la pena reconocer. Yo no creo que haya que sentirse orgullosos de esto, lo que creo es que sí hay que hacerse consciente de la responsabilidad social enorme que implica el hecho de que en Colombia la única alternativa no sea la muerte violenta. A mí eso me parece que es de una riqueza increíble. En Países Bajos, que es en donde tienen también legislación al respecto, existe un movimiento de personas mayores desde hace ya muchos años que lleva rato proponiendo la discusión pública de lo que ellos llaman la vida completada. Es decir, si la longevidad poblacional es lo que es y las personas vamos a llegar a viejas y vamos a vivir la vejez durante muchos años, no debería, dicen ellos, haber una restricción a que a la eutanasia solo se pueda acceder en casos de enfermedad grave e incurable, porque hay muchas personas que alcanzan los 90 años sin enfermedades graves e incurables. O sea, hipertensión no es una enfermedad grave e incurable.
Y ellos dicen, el Estado debería proporcionar los medios para que yo me vaya en dignidad y no me toque, como a muchos en su caso, acudir al suicidio, que es muerte violenta, ¿no? Las tasas de suicidio de personas mayores en el norte, en el hemisferio norte, son altísimas. Y eso nos tiene que hablar como sociedad de muchas cosas, ¿cierto? Como de cuál es el sentido y el significado de la vida en ciertos momentos y cómo la enfermedad se atraviesa en el proyecto vital o en la experiencia vital de las personas, y sobre eso tenemos que hablar en muchos niveles, ¿no? Yo creo que importa mucho hacer conciencia de que esta conversación en Colombia ha funcionado distinto, y el hecho de que haya funcionado distinto tiene que movernos a la acción. Es decir, acompañar a una persona que sufre no puede ser un ejercicio de paciencia. Debería poder ser un ejercicio digno de garantía de derechos, debería ser un proceso autónomo en el cual es la persona quien toma sus propias decisiones, no un tercero, independientemente de que el tercero tenga bata blanca o clérigo, no, la persona misma en su propia conciencia debería poder tomar las decisiones que considera que son suyas, solo suyas. Claro, para hacer eso se necesita mucha información, sin duda. Y para proveer esa información, aquí estamos nosotros, aquí estás tú, tus colegas, escritores y periodistas, y todo aquel que sienta que la suya es una causa que defiende la dignidad, está aquí en su casa. Voy a cerrar esta conversación con una pregunta personal que espero no asumas como una infidencia. Hemos logrado esta charla a pesar de que estás al borde de viajar a una experiencia que es que realizarás en la isla de Cerdeña, en un monasterio cistercense, en donde vas a hacer una semana de, entiendo, una cura de silencio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la primera vez que yo hago una cosa como esa. El silencio es muy terapéutico cuando es elegido. O sea, cuando te silencian es gravísimo. Pero cuando eliges tú guardar silencio por un momento, lo que estás haciendo es pedir una especie de licencia, en el sentido de retirarse para mirar hacia adentro. Yo creo que el día a día en un trabajo como este que yo tengo en el equipo que aquí funciona en la fundación, tenemos el deber de sacarle tiempo al silencio, a la reflexión, a la acción continua de pensar un poquito más en qué es lo que está pasando. Porque el afán de los días, ¿no? El agite de los días hace que perdamos de vista a veces qué es lo que es esencial. Y yo creo que nadie puede ofrecer cuidado o recibir cuidado si no hace un ejercicio de autocuidado. Guardar silencio forma parte de eso, yo lo creo, así. Amigas y amigos, hemos terminado el tercer episodio de Palabras Comunes con esta conversación sobre el derecho a morir dignamente. Piensen y decidan. Es algo importante para las vidas de todos. Gracias a ti. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a Jess Vanegas por ayudarnos en que este programa se pueda realizar, en que esta conversación se pueda llevar a cabo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el cuarto capítulo de Palabras Comunes.